Yo soy Ana Yo soy Majo. y esto es Vete para tu casa. Vete para tu casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11 preguntas, 11 respuestas. Hoy con otra duda más existencial. Y una invitada maravillosa que me tiene supremamente contenta. ¿Cuál es la duda que nos acompaña el día de hoy? La duda del día de hoy es: ¿el tiempo realmente cura todas las heridas? Es un tema que yo siento que todos podemos sentirnos identificados, Total. que todos alguna vez hemos estado heridos, alguna vez hemos vivido situaciones poco fáciles en la vida. Y cualquiera te dice, eso con tiempo. Espérate, Con es que tiempo, eso... pero uno le da como rabia. Eso en unos meses ya no. Y uno dice, pero ya, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo ya? me voy a enloquecer. Entonces, como queremos identificar hoy con una invitada maravillosa y conversando entre las tres, si definitivamente el tiempo es la manera o cómo más me voy ayudando o ni siquiera con tiempo hay cosas que se van a curar. Entonces siento que vamos a llegar a conclusiones que nos acerquen un poquito. No tenemos la verdad absoluta, pero sí unas perspectivas maravillosas que nos acompañan. Hoy estamos con Carolina Quintero. Caro me acompaña en una terapia maravillosa. A mí, de sanación cuántica, me hace demasiado feliz y me siento muy honrada de que nos estés aquí hoy acompañando, porque todo lo que te escucho hablar a mí me hace sentido, me gusta, me acompaña a crecer y a sanar, y me encantaría que lo podamos como expandir un poco más. Claro, y Entonces, tener esa oportunidad también, Caro, de conocerte más y yo amo, o sea, y sé que no soy la única, nuestras oyentes también aman mucho cuando traemos a personas que se encargan de hacer o procesos de sanación o procesos como con las personas, o sea, cualquier tipo de proceso, pero con personas. Sé que conectan demasiado y por eso también estoy muy emocionada. Sé que Ana ha hecho este proceso con ella. Yo es primera vez que conozco a Caro. O sea, yo acá estoy cumpliendo mi propósito de conocer personas. Y Caro, muchas gracias. Bienvenida. muchas gracias por estar aquí. Nos encantaría que te presentes, nos cuentes quién eres, qué haces y qué hay detrás de la profesional. Gracias, chicas, por esta invitación tan maravillosa. Me encanta conocerlas. Unas chicas tan lindas, tan llenas de vida. Me recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, como que siempre Ah, pienso qué siente la generación pues de 20, 24, de 17, 14, qué piensan del mundo, qué les gusta, porque digamos que yo estoy en otra generación, yo tengo 40 años, entonces como que es algo que yo digo, me encantaría conversar con personas muy jóvenes para saber cómo ha cambiado la conciencia. Entonces, gracias por brindarme este espacio, por abrirme su corazón, con Ani súper linda, pues porque con nuestras terapias nos ha ido súper bien. Y Majo también, que la estoy conociendo acá, muchas gracias, son divinas, la verdad. ¿Qué les cuento de mí? Digamos que yo de base soy profesional en negocios internacionales, especialista en mercadeo gerencial. Digamos que cuando me empecé a dedicar al tema de hacer sesiones individuales o hacer procesos de transformación personal, fue después de hacer una transformación personal en mi vida muy importante. Entonces, yo digo que he vivido muchas vidas en esta vida y que me he dado el permiso de hacer cambios. Les voy a decir a la loca. Y siempre le digo a la gente, ojalá ustedes no lo hagan así, siempre ojalá lo hagan meditado, acompañado de otras personas, entendiendo su interior qué pasa, porque a mí me tocó hacerlo solita, busqué ayuda y lo hice pues como a lo Tarzán, creo que se dice. Sin embargo, encontré muchas recompensas y también muchísimos desafíos. Entonces, digamos que esa es Carolina, una mujer que está en constante cambio y que lo que más le importa es siempre ir hacia el interior, tener más conciencia y por ende que mi vida sea más plena y obviamente la de mis consultantes y las personas que acompaño. Gracias, Caro. Caro, de verdad, qué rico que estés aquí. Nos encantaría saber cómo llegaste a ese camino de ser coach o de acompañar personas en sus procesos de sanación. También leí por ahí que tenías conocimientos o estudios en PNL. ¿Cómo llegan todos estos conocimientos a ti? ¿Por qué te empezó a llamar la atención? Bueno, imagínense, chicas, que desde que yo era niña, y les estoy hablando que tenía por ahí, yo creo que 10 o 12 años, o inclusive
más pequeña, yo creo que yo tenía por ahí 7 años o 6, que yo sentía, esto sí es muy, como muy mágico y muy esotérico. Muy Yo me acuerdo brujis. que yo, muy brujis, yo me acuerdo que yo sentía que yo volaba dentro de la casa de mis papás, pues donde íbamos, o sea, yo me veía fuera del cuerpo, yo volaba iba a Cuando estabas lugares. durmiendo, Sí, cuando oh, estaba ok, durmiendo. Digamos que pues lo que se llama comúnmente como viaje astral claro. o me salí del cuerpo, eso, entonces yo sentía que yo volaba, ¿cierto? Y tenía muchos sueños. Entonces pasó el tiempo y ponle los 10, 12 años, yo estaba en mi habitación y yo tenía una ventana hacia afuera y yo siempre miraba mi mano y yo decía, si el mundo es solo lo que yo puedo ver en esta mano y lo que veo a mi alrededor, pues este mundo es un tumbis. Entonces siempre me hice como preguntas muy complejas. Sin embargo, en el ambiente en el que yo me movía, digamos una educación religiosa, unos padres que constantemente estaban trabajando, mis hermanos pues también estaban en sus estudios, entonces no tenía como un acompañamiento de alguien que me guiara a entender qué pasaba pues con el mundo. Luego me empezaron a interesar temas como psiquiátricos. Cuando tenía 15 años, leía, es que me da esa risa, leía libros de psiquiatría. Me encantaba la filosofía. Después dije, voy a estudiar filosofía y letras, voy a estudiar psicología. Pero cuando tuve 18 años y fui a la universidad, creo que tenía 17, fui solitaria a universidades. Entonces fui a una universidad de negocios internacionales. Voy a estudiar esto porque esto da plata. O sea, pum, supuestamente Sí. pues creía yo eso y empecé a estudiar profesional en negocios internacionales y a la par empecé en un empleo pues en una entidad. Póngale a los 4 semestres de empezar la universidad porque siempre fue muy independiente. Ahora, ¿qué pasó con esta lección? Pues que lo ahondaremos de pronto más adelante. Y es que yo ya estaba programada para ser la sanadora de la familia, sanadora entre comillas, que es la persona que entiende estos temas, pero ¡pum! Me metí al programa de reparación de entrada y es decir, mi mamá venía del mismo sector financiero y yo cojo y me integro tras el sector financiero creyendo que es una decisión consciente y voluntaria, pero es del inconsciente. Entonces es ahí donde empiezo, digamos, a hacer los sueños que todos creemos, casa, carro, beca, esposo. Siempre fui muy responsable, siempre fui como muy grande para mi edad. Creo que me maduré biche, pues por decirlo así, porque tenía muchas responsabilidades como emocionales. Era la mayor de mis hermanos, mis papás casi nunca estaban en casa y pues yo tenía que estar como pendiente que estuviéramos bien, entre comillas. También teníamos pues empleadas que nos cuidaban. Sin embargo, pues yo como que adopté ese rol de ser la independiente. Entonces estuve todo ese tiempo en el sector financiero y a los 28 años me separé de mi ex esposo. O sea, te casaste muy joven. Sí. ¿A los cuántos? Me organicé, como dicen las abuelitas, a los 21 años. Ay, demasiado joven, sí. Mi ex esposo inclusive me lleva 14 años, pues me llevaba en su época. Y a los 28 años dije, bueno, nos vamos a separar todo eso y a mí se me vino el mundo encima literalmente. O sea, fue una decisión de él. Fue de ambos, sin embargo, más que todo mía porque yo sentía que no avanzábamos, yo sentía que yo era la que tenía que poner todo en la relación, como remar, como cuando uno está en un barquito y uno es el que rema. Y entendí que es que después de muchos años, obviamente, que yo quería que un matrimonio y que un hombre me diera lo que yo no podía de niña, o sea, me refiero a necesidades emocionales, lo que yo no tuve acceso de niña. Entonces fue así que a los 28 años dije a lo Tarzán, bueno, renuncio a este empleo, no tengo nada, solo tengo mi empleo, no tengo vida, mi vida es un desastre porque no soy feliz. Inclusive en mi ebook que saqué esta semana, que se llama Conecta con tus emociones y déjalas salir, hablé acerca de ese tema de que yo dije, bueno, no tengo nada, o sea, como no tengo vida, y eso para mí fue como un balde de agua fría, como decir, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo para dónde voy a coger? ¿Yo quién soy? O sea, literal, volvimos a las preguntas existenciales de Aristóteles o no sé qué, ¿yo quién soy? ¿Qué es el mundo? ¿Para qué? Entonces dije, no, yo tengo que cambiar radicalmente mi vida. Me voy a dar un año sabático. Entonces me iba a ir para Londres un año y lo que hice fue organizar toda mi vida financiera, organicé todo mi patrimonio, me separé. Y después dije, no, me voy a quedar
un tiempo sin trabajar, pues porque siempre he estado trabajando, estudiando toda la vida, digamos con exceso de responsabilidades. Y en esos momentos empecé, bueno, a estudiar algo y empecé con coaching. Entonces soy coach profesional en una escuela avalada por la International Coach Federation. Sin embargo, aunque el coaching es maravilloso, yo sentía que faltaba algo más. Y yo, pero ¿por qué yo me sigo sintiendo rara? ¿Por qué no me siento del todo plena? Pues porque yo tengo todo y me siento vacía, triste, me siento sola, me siento, digamos, en desánimo, en apatía, que es una frecuencia inclusive. Entonces empecé a buscar temas que quisiera como profundizar. Y empecé a darme cuenta de que era el inconsciente, qué significaba, del mundo energético como tal, que no sé si ustedes han escuchado, es que a mí me encantan las energías, es que yo creo en en el mundo, digamos, de seres, llámenlo ángeles, llámenlos seres de otros mundos, maestros ascendidos, extraterrestres, como los quieran llamar. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿qué hay en ese mundo energético? Y hay algo que lo voy a conversar en este podcast que muy pocas personas saben, y es que yo le tenía pavor al mundo energético. O sea, para mí eso era literal, no, a veces no podía dormir, ni siquiera pensando que alguien físicamente me iba a hacer daño, sino que algo espiritual me iba a hacer daño. Pues un espíritu, o sea, no una energía, no era que no creyeras en o él, algo. sino que incluso creías tanto en él que sentías que podía hacerte algo malo. Sí, Ok. era tan, digamos, mi creencia hacia ese mundo tan profunda respecto a eso, y nunca me había pasado nada, porque les voy a decir, no, me tocaron, que me jalaron los pies, que me pasó esto, que me abrieron una puerta, o sea, nunca. Y lo gracioso es que con el tiempo, cuando estaba atendiendo ya consultantes y todo eso, todo el mundo me decía, Carolina, a mí me hicieron brujería, a mí me pasó esto, a mí me pasó, yo Ay, veo Dios esto, a mí mío. o sea, todos los consultantes tenían historias paranormales, todos. Entonces yo dije, no, si yo tengo el miedo acá, yo tengo acá un trauma. Pues pensé yo solita, yo tengo que, o sea, literal como la canción del machete de Octavio Mesa, ¿o qué? Que ese señor en el machete en el monte y que se encuentra al diablo. Me da risa porque es muy graciosa esa canción. Yo dije, no, yo tengo que enfrentar este miedo que hay acá. Y empecé a entender que lo que tenía, les digo ahí como en una sombra, por decirlo así, o puesto debajo de una alfombra, era un miedo y una desvalorización interna, sentir que no era capaz, en haber proyectado en ese tipo de energías esa sensación de no valerme, digamos, por mí misma, que viene a nivel inconsciente. Entonces fue súper bonito porque me metí una empeliculada con ese mundo y entendí la lógica de cómo funciona todo eso, de por qué si alguien se comunica que con un espíritu, que si alguien es medium, que si alguien que si alguien ve, qué significaba todo eso desde una lógica totalmente comprensible y no esotérica ni, como les dijera yo, ni un oscurantismo como de que ten miedo y eso, no. Entonces entendí todo eso y yo dije, wow, me encanta esto. Entonces empecé mucho a profundizar en eso y a mirar en mis consultantes cómo empezaba a cambiar su vida y adicionalmente la mía, porque lo más importante para mí, la verdad, es mi cambio interior, que siento que es con lo que yo puedo acompañar a las personas que están a mi alrededor. Ay, no, Caro, nos Me dejas así. encanta. Siento, Caro, que nos dejas con una curiosidad enorme de conocer un poco más, incluso de chisme, o sea, como de cómo fue ese camino con tus consultantes. Pero antes me encantaría que nos adentremos un poco en la pregunta y nos des tu perspectiva sobre esta parte sanadora del tiempo. Es decir, ¿tú sientes que el tiempo por sí solo es sanador o siempre corresponde tener un proceso activo o un proceso en el que estoy interesado en mejorarme o mejorar algún aspecto de mi vida? Bueno, eso es una pregunta que tiene dos respuestas, un sí y un no. Porque digamos que en ambos universos, por decirlo así, en ambas realidades funciona esa pregunta. Es decir, el tiempo lo va curando todo y va pasando, sí. Y si yo tengo digamos un rol activo y empiezo a cambiar la programación que yo tengo va cambiando también. Entonces, en ambos escenarios cambia, sin embargo, lo que es la diferencia entre ambos es la rapidez.
¿Por qué? ¿Cuánto puede tomar una herida, inclusive un trauma que traigamos de nuestro transgeneracional? Que para las personas que no saben qué es transgeneracional, es nuestro árbol genealógico, nuestros antepasados. Nosotros podemos cargar traumas de hace 5 generaciones. Y entonces decimos, no, el tiempo lo cura. Y resulta que el tiempo ya pasó y estamos acá, los nietos, los bisnietos, digamos, la generación actual con esos problemas disfrazados en una polaridad u otra. Por eso es que no comprendemos lo que nos pasa. Por eso yo en mi diplomado, que son 30 horas y que doy mucha información para que las personas tengan herramientas como venga, desde el ámbito de la Z y desde el ámbito transgeneracional, pareja, dinero, mundo energético, emociones, sentimientos, para que tú comprendas como, a ver, a mí me está pasando esto, ¿yo dónde estoy parado? Porque no sé si a ustedes les pasan como que uno está viendo una situación y uno dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque si yo soy buena persona, yo maté a un cura, yo a quien maté, pues a mí qué me pasó, que tengo que vivir eso, que me están robando, que me están haciendo esto, que un socio lo que sea. Entonces lo que les quiero decir es que efectivamente la vida misma o el inconsciente, por decirlo así, se encarga de solucionar esos traumas y esos dramas, pero a lo largo del tiempo. Y bueno, 500 años es tiempecito, si estamos hablando de muchas generaciones o si estamos hablando inclusive de, por ejemplo, mis tatarabuelos o será trastarabuelos, que hice el rastreo y era más o menos nacimientos de 1886, que estuve en Urrao pues hace como 3 semanas con mi hermana investigando toda esa historia paterna hermosa. Wow. Entonces, chicas, vale toda la pena hacer uso de la conciencia porque realmente hay Majo y Ani, ¿quién es el que nos ayuda a transformar la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Aquel ser o aquella energía, aquel espíritu que se da cuenta cómo estoy actuando yo. Ve, estás triste. Es como esa voz interna. Ve, estás triste. Ve, hoy no hiciste ejercicio. Ve, hoy peleaste con tal persona. Ve, hoy ibas en el carro y le mentaste la madre a alguien. Entonces, esa es la conciencia. Y cuando se activa, la podemos utilizar a nuestro favor y empezar a cambiar esos programas. Ahora, hay personas que si no han despertado la conciencia, pueden pasar mucho tiempo y se irán diluyendo los cambios en el tiempo, digamos, en el ritmo del inconsciente. No hay un agente activo ahí que los esté cambiando. O sea que se pierden. Se va perdiendo, digamos, el drama y el trauma, pero la persona está condenada, y tengo que usar esta palabra, sé que es fuerte, pero la persona está condenada o estaríamos condenados a repetir todo lo del clan familiar. Sí o sí. Yo digo con un arma en la cabeza, como yo creo que estoy bien y no, lo estás repitiendo con un arma en la cabeza y no sabes que lo estás repitiendo. Porque ¿qué pasa con los anclajes inconscientes? No sabemos que ni siquiera que están ahí, o sea, no sabemos qué son. Yo puedo tener creencias que no tengo ni idea que las tengo. Y yo puedo simplemente como negarlo, o sea, como que negarlo, vivo tranquilo, vivo ignorando y ya, pues como que igual tuve una buena vida sin tomar responsabilidad de eso, de las generaciones, pero aún así pues sigue pasando a los hijos, de los hijos y así. O sea, hasta que alguien se tome el tiempo de gestionarlo, hasta que alguien diga, no, esto hay que trabajarlo en terapia, esto hay que sanarlo de alguna otra forma. Hay miles de formas pues de hacer procesos de sanación. Sería así. Pues no sé si ustedes se han visto Matrix. Ahí hay un personaje, creo que se llama Pfizer o Cypher. ¿Cómo es? Que es uno que no tiene cabello, que los traiciona, pues aquí un poco de spoiler, que los traiciona a Neo y a ellos en la primera película con un agente que es Smith y le dice, ellos están en una cena y le dice, yo sé que esta carne no existe, yo sé que el sabor me lo está mandando la Matrix a mí para creer que estoy comiendo carne, pero bendita ignorancia. Entonces es algo que yo bromeo mucho con mi hermana porque decimos, ay, tan bueno cuando uno no sabía de la conciencia ni de la sanación, porque literal, tú vives tu vida en automático y tú no te das ni por enterada ni por enterado de que vos estás repitiendo programas. Y eso es súper válido también, o sea, como, mi no vida es lo que te corresponde. Sí, no tengo que cambiar nada. Si estoy enfermo, no importa. Si me pasó esto, no importa. Esta es la pareja que tengo. Este es el entorno que tengo. Pero no hay esa conciencia activa diciéndote, esto no me gusta y esto me gusta. Entonces realmente se puede vivir así también, Mau, la verdad.
Dios mío. ¿Cierto? ¿Y tú crees que la mente y el cuerpo registran el tiempo de la misma manera? No. No, y habría que poner como otro componente adicional a la mente y es el espíritu. ¿Por qué? Porque confundimos mucho y se escucha mucho como que entrenemos a la mente para que la mente nos lleve hacia este resultado o nos lleve hacia este bienestar y resulta que la mente solo sigue las órdenes del inconsciente. Entonces es Ok. como que le estamos pidiendo un martillo que nos ayuda a construir una casa solo con un martillo y necesitamos 20.000 herramientas, pues un montón de herramientas y de insumos para hacerlo. Entonces realmente la mente no va a ser suficiente. Por eso hay que ir al inconsciente, cambiar la información, cambiar, digamos, ese sistema operativo, por decirlo así, y empezar a decir, venga, usted ya no siga por acá, hacia no tener hijos, hacia no tener pareja, hacia estar en formatos de pobreza, hacia estar sin salud, sino que empiece a ir hacia este lado. Ok. Por ponerte pues ejemplos prácticos del día a día. Entonces, efectivamente, cuando ya el cuerpo, mira que dices, estamos en diferentes momentos, cuando ya el cuerpo descansa, porque pues yo soy una convencida que cambiamos de cuerpo, pero que nuestra información viaja en el tiempo. Ok. O está en una biblioteca, o está en un sistema operativo, o en un disco duro, como lo quieran llamar, y ya cuando volvemos en otra forma, descargamos información de la que ya hemos recopilado. Ay, como una memoria. Sí. Justo hoy hablaba con una amiga un tema que yo fielmente creo, pero no te sé explicar. Es decir, me pasa mucho como con temas un poco más esotéricos o energéticos, que cuando me siento a debatirlo con alguien, yo digo, estoy 100% segura, porque yo antes de llegar a un lugar reservo un parqueadero, el parqueadero está ahí, y cuando no lo reservo no está. Pues como que, pero no te sé decir, o sea, yo no te sé decir yo cómo reservé el parqueadero. Entonces, se me dificulta un poquito explicarlo, pero hoy con ella lo hablábamos y es como, esto que estoy viviendo, me lo merezco y me lo gané en esta o en otra vida, o sea, decido vivirlo así porque sé que me lo gané, así sea en otro momento. Y con esto a mí me gustaría preguntarte, porque me genera mucha duda y creo que a otras personas también, es las personas que son católicas no tienen como esta creencia de las vidas pasadas. ¿Cierto que no? No. Pues, ¿Qué otro significado? Porque lo que yo he identificado como en todo tipo de religiones, creencias, etcétera, es que llegamos a la misma parte. Pero ¿cómo yo podría, o sea, como cuál es ayúdenme, o sea, como cuál es el símil de vidas pasadas en una religión? pero el uno tener un pensamiento así y el no tenerlo, por ejemplo. Pues el decir, las personas de la religión católica nacen, viven y se van al Ya. cielo o al ¿Qué infierno. vendría, o sea, qué significa o cuál es el punto? Sí, te entiendo, que sea como la comparación o que sea, digamos, la analogía para decir en tal religión cómo se podría expresar. Yo he escuchado en ciertas religiones que hay una parte donde dice, y los pecados de tus padres los heredarán los hijos. O sea, que mira Sí. que habla de una especie de árbol, como de que eso no se queda así, de que eso vuelve y tiene que ser resuelto. Entonces, digamos que dependiendo de las creencias que tengamos como personas o en las religiones en las que estemos, pues, digamos, Participando o participando, practicando. sí iba a decir adscritos, pero no sé si es la palabra. Independiente de eso, todos tenemos un programa de vida que desde ciertas religiones puede decir es mi destino o es mi karma, inclusive si hablamos de temas más orientales. Y sin embargo, estamos entendiendo que como que hay un plan, que hay algo escrito, que hay algo que tenemos que vivir, porque les voy a poner una prueba. Si eso no fuese así, todos estaríamos viviendo la vida que quisiéramos. Es decir, yo diría, estoy en este momento, vivo en un lugar que es pura playa, un ejemplo. Tengo estas condiciones, trabajo 2 horas a la semana. Entonces, ¿lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo y no lo puedo materializar, es porque así no funciona la vida. La vida es mucho de práctica. Si a ti te dicen, por ejemplo, vas a preparar un café, te van a dar una receta. Bueno, pon un agua a calentar o pon la cafetera, pon una dos, pon este pocillo. Y si a nosotras tres nos dan esas instrucciones, así nos queda el café diferente, las tres vamos a sacar café.
pues a sacar de resultado un Ok, pocillo sí, entiendo. de café, Ujú. ¿cierto? En la vida no funciona así. O por ejemplo una enfermedad, digamos que una persona tenga un cáncer y diga, estoy totalmente recuperado. ¿Por qué no se recupera? Es porque realmente la información que nosotros tenemos obedece a otro sistema operativo que está creando esa realidad. ¿Nos puedes explicar un poquito más lo del sistema operativo? Yo llamo sistema operativo como una programación, pues esto sí en coquito en lo que yo manejo, no soy pues como ingeniera de sistemas o algo así, pero es como tú tienes una base de datos y tú tienes una forma de operar la vida, es decir, tú ejecutas como unos programas, ve, frente al trabajo yo voy a pensar cómo lo quiero hacer, qué me enseñaron mis ancestros y que, ojo que esto es lo más importante, que veo en mis papás y en mi círculo más cercano de amigos, que yo tengo que trabajar muy duro para poder ganar un peso. Entonces yo aplico ese programa y lo ejecuto en mi vida. Ay, todos mis amigos trabajan horrible de duro y todos mis amigos tienen que estudiar demasiado para poder estar en las posiciones que están actualmente. Entonces voy a ver que esa creencia y que ese pensamiento está ahí. ¿De dónde salió esa información? De mi sistema operativo. O sea, yo no puedo creer algo diferente. Es más, no podría estar con personas que trabajan 10 horas semanales porque es que ni siquiera están en mi base de datos, ni siquiera yo puedo creer que eso exista. Entonces es así, Ani, como funciona, que cada quien vive, como dice Ami, el niño de las estrellas, cada quien vive en el mundo que es capaz de imaginar. Claro, y en ese mismo sistema operativo se guardan esas heridas. O sea, ahí se guardan absolutamente todo. Ay, Majo, totalmente. O sea, diste, digamos, una frase súper bonita. O sea, literal, ahí se guarda lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, ¿qué pasa inclusive con ese sistema operativo? Que tiende a repetir es lo peor. O sea, no es como, ay, tu vida va a ser un jardín de rosas. O sea, lo que repite es, tiremos lo peor. ¿Por qué? Porque es súper bonito y ahí es donde viene como la majestuosidad de la vida o los misterios que no podemos comprender, y es que la vida tiende a una compensación y tiende a un equilibrio. O sea, el universo es tan perfecto que tiende a un equilibrio. Porque si fuéramos por nosotros, pues, quién sabe ya cuántas veces nos hemos autodestruido y no nos acordamos. Entonces, Es verdad. mira que casi siempre estamos yendo hacia la autodestrucción, supuestamente, digamos, desde un punto de vista pesimista. Sin embargo, yo pienso que este mundo es maravilloso. Entonces, Majo, lo que hablábamos del trauma es que efectivamente es lo que más se repite, porque el universo busca una compensación y un equilibrio y como que te dice, a ver, ¿qué es que usted hace 500 años a este árbol familiar le quedó esto pendiente? Y esto se tiene que resolver. Entonces, como tenga la tarea, o sea, esto es la universidad eterna, tenga la tarea que acá no se ha graduado. Entonces vuelve y pone en la vida, a través de repetición de nombres, de patrones, de situaciones familiares, de robos, de tragedias, lo que no se ha sanado atrás. Entonces, por eso hay una repetición ¿Y constante. crees que siempre va a ser así? O sea, siempre va a haber algo que sanar, siempre va a haber algo que mejorar o en qué tratar en terapia para la generación de la generación de la generación. Pues mira, te voy a decir, mi deseo más egoísta es que no era nada que sanar. Y así yo me dedicaría también a otra cosa y haría otro, ¿cierto? Sin embargo, es como que esta es la generación que nos tocó sanar. O sea, yo lo tomo como así, como hay generaciones y momentos en el tiempo donde estamos abrazando cambios y estamos acompañando a que esos cambios se den. Entonces es como estamos en el momento de la inteligencia artificial. ¿Por qué ahora? ¿Verdad? Porque en este momento. O sea, nada, si nos damos cuenta de que todos son creaciones nuestras y digamos del universo como tal, uno diría, ¿por qué no cambiar esta información? ¿Por qué no vivir mejor? Yo siempre digo, qué rico vivir de otra manera, qué rico hacer el cielo en la tierra, que es una frase súper bonita que alguna vez la escuché, creo que a una chamana, y a mí eso se me desbloqueó, o sea, literal, información ancestral, porque yo dije, el cielo es acá, o sea, qué rico el cielo en la tierra, es que esto es un paraíso, o sea, para mí, planeta Tierra es un paraíso y acá vos tenés toda la experimentación que querás. Entonces, cuando te das cuenta que puedes vivir diferente, yo digo, vale la pena intentarlo, pues al menos desde mi punto de vista, sí. Qué bonito. Caro, porque uno ve que hay personas que se salen
mucho de su historia, que uno ve toda una familia como en situación de pobreza y el distinto, o que uno ve, no sé, como muchas marañas y el que uno dice, fue O el muy pucha, honesto, o el muy sí, juicioso, que uno o dice, al ¿por qué se contrario, sale como de este contexto? uno muy rebelde. Sí. Súper porque, miren, estamos hablando acá de varios escenarios o de varios puntos de vista. Uno se llama la polaridad. La polaridad es que, bueno, que esto es un tema, a mí, la verdad soy un poco reacia a hablar de la polaridad porque sé que es, ¿cómo es que se llama esto? Una palabra que es muy Polémico. polémica. Sí, polémica es la palabra, que es muy polémica. Sin embargo, la polaridad es que una persona rebelde en la familia puede estar mostrando el mismo síntoma que una persona que es muy juiciosa, que es muy honesto, que no porque sea honesto no, sino que son dos caras de la misma moneda. Entonces, todos los traumas del árbol se expresan en todos los miembros de la familia. No hay nadie que se salve, nadie. O Entonces, sea, no pues, es como yo tengo esto, no, todos lo tenemos. sí, sí, como ay, yo Que a soy el mí se me mejorcito de esta que a familia, mí se me no. manifieste de una forma diferente a la tuya, no Eso, significa que tú no la tengas. muy bien. Y Es más, generalmente es está extremo, oculto. ¿cierto, Caro? Sí, es totalmente extremo. Es decir, se posiciona totalmente en un extremo. Te voy a poner un ejemplo. La persona que es alcohólica y el que odia y detesta el alcohol no se toma ni un vino pues con la comida. Ambas personas tienen el mismo trauma en diferente posicionamiento. Entonces cuando entendemos eso, y por ejemplo uno que yo siempre lo digo y que las personas quedan en shock, y es por ejemplo la madre y el padre que están en superprotección y el padre y la madre que son ausentes, están en el mismo trauma pero en diferentes posicionamientos. Entonces la gente dice, pero ¿por qué si yo me desvío por mi hijo, tan, pero hacemos el mismo daño? Entonces mira cómo leer el árbol es un arte y hay que aprender por qué. Porque si no creemos, seguimos en una ilusión de lo bueno y lo malo. Y en el mundo no existe lo bueno y lo malo. O sea, el universo es demasiado complejo para nosotros encasillarnos en bueno y malo, porque bueno y malo son solo dos caras de la misma moneda y son opuestos de un mundo que está en una expresión de sí. Claro, ¿y hay alguna manera como de evitarse un poquito el dolor o la incomodidad o quiero sanar como con la misma intención de no tener que sufrir tanto como ha venido sufriendo de pronto mi clan o mi árbol? Sí, te entiendo, Ani. Mira, de entrada lo estamos haciendo en amor. O sea, ya la sanación de por sí, donde tú puedas hablar, expresarte, decir lo que sientes, Reconocerlo. reconocer, verlo de frente, decir a la familia, esto pasó, ya de por sí hay un amor en esa sanación. Imagínate tú, y vamos a hablar de cosas horribles, de historias de terror, abortos de niños, asesinatos, torturas, muertes, incestos, amantes, robos, estafas, ¿cierto? Cosas que se quedaron atrás y que se quedaron tan ocultas y tan totalmente en secreto que acá están como pidiendo, yo digo como un alien queriendo salir del pecho y salir. Entonces, de por sí, imagínate si es doloroso hoy, imagínate una persona, una mujer o tu tatarabuela que la echaron de la casa porque no sabía que era tener relaciones sexuales y quedó en embarazo explorando con un chico y la familia la echó de la casa. Entonces ella tuvo que aguantar hambre o prostituirse o regalar el bebé y les estoy hablando de historias reales. Entonces imagínate hoy cómo cargamos esa información nosotros, cómo la podemos ver y decir, tengo que cambiar esto, tengo que hacerlo diferente. Por ejemplo, ¿qué repetición podría haber de un suceso así? Que acá una persona adolescente quede en embarazo, repitiendo esa tatarabuela que quedó en embarazo. Y puede ser que acá no la, como solución, puede ser que acá no la echan de la casa, sino que los padres la cogen y la apoyan. Y ahí puede haber un cierre de esa situación. No, no se ha cerrado, simplemente hay una solución temporal. Todavía se tiene que hacer como una transformación interna del por qué hay un embarazo de adolescente, de por qué, digamos, no hay pareja estable, de por qué una persona tan joven le pasa eso, dónde están los padres, dónde está la relación de pareja de los padres, porque es que acá tenemos siempre que ir a raíces y es mamá y papá.
Cara, la mamá y el papá son los culpables de todo. Sí. Sí, pero Chicos, no. sí, pero no eso. Sí, pero no. Sí, pero Entonces, no. sí, pero no. Son los culpables hasta que nosotros reconocemos que ese dolor está en nosotros, lo sanamos y ya no hay culpables. Que eso es lo chévere. Inclusive hablando un poco de las religiones, Ani, ahí pues digamos que poniendo otro contexto, y es que hay religiones que promueven mucho la adicción a la culpa. Y es la culpa al pobrecito, soy pecador, soy culpable. Y eso es una energía de muy baja vibración. Demasiado. Nos va a mantener en pobreza, en tristeza, en sacrificio y en sufrimiento. Yo he sido muy católica toda mi vida, pues mi familia es muy católica. Y hace unos años mi hermana como que se rebeló un poquito, ¿cierto? Entonces obviamente yo estaba más chiquita, veía pues como todo. Y una de esas cosas, yo vi que una vez en misa tú dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y te haces así. Me acuerdo que ella lo dejó de hacer y yo era como toda, yo soy muy observadora. Y yo chiquita me di cuenta que ella no lo hacía, o sea, que ella se quedaba callada y yo. Entonces le pregunté, al principio fue como, no, pues como que no te voy a explicar porque está muy chiquita y no. Y más adelante pues como que lo conversamos y lo entendí. Y era eso, no hay que olvidarse que muchas cosas son creadas por los humanos, o sea, que no dejan de ser hechas por hombres que son de carne y huesos como nosotros y que en todo siempre va a haber una intención, en cada palabra, la palabra es creadora, O una es el mayor poder distorsión, Majo. creador. Digamos una distorsión de un mensaje de pronto original. Claro, exacto. Entonces como que yo caí en cuenta de eso y yo dije, claro, yo porque me estoy culpando en este momento. Entonces fue muy lindo como reconocer eso y siento que no es solamente en eso porque es la iglesia, no, sigo creyendo en la iglesia, sigo siendo muy creyente, pues no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en que a partir de eso aprendí un poco a discernir qué es lo que yo estoy diciendo y qué es lo que yo quiero sanar y qué es lo que yo no quiero repetir y que muchas veces en esos comportamientos o situaciones o lo mismo que nos decimos con las palabras, estamos impidiendo y frenando esas sanaciones, pues porque siento que igual uno se empieza, si tu cabeza sigue repitiendo cosas, así tú sigas haciendo procesos de sanación, no hay como una coherencia entre esos procesos y eso va a hacer que el proceso sea un poco más difícil. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿cómo sé cuándo se acaba ese proceso de sanación? O sea, ¿cómo sé cuando ya no tengo, ya frene o rompe una cadena generacional? Bueno, en mi experiencia el proceso de sanación va para toda esta vida y las que vendrán, ¿cierto? Es un proceso como constante de despertar, pero es despertar como al ser que eres, como a la capacidad total de lo que tienes por dentro. Y hay otra forma, un indicador espectacular de cómo ya cerré un ciclo, cómo ya esto no lo estoy repitiendo. Tú vas a la realidad y miras qué se te está presentando. Ah, Ejemplo, ok, qué lindo. tenía un Sí. trabajo y me ganaba, hablemos de trabajo, tenía que trabajar muchísimas horas por poco dinero y resulta que me tocaron la puerta, pues me tocaron la puerta simbólicamente, me escribieron un correo, me contactaron a través de un amigo que sí trabajaba en esta parte que es menos tiempo y más dinero. Entonces, por ejemplo, ahí ya sé que hice un clic importante Wow. y que la materialización, porque hay algo súper importante, Majo, y es que el trabajo interior se tiene que ver en la materia y en la realidad. Yo soy una convencida de que tu trabajo interno se tiene que notar. Y hay una frase hermosa, no sé si está en la Biblia, que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y eso qué significa desde mi punto de vista? Que cuando tú te empiezas a conectar con tu conciencia, a saber quién realmente eres, a cambiar tu programación y tus patrones negativos, empiezas a ver otros frutos afuera. Ok. Entonces es súper bonito. Entonces venían hombres que te abandonaban y no se comprometían o que estaban casados. Ya vendrá un hombre diferente. Este al menos se quiere Ujú. comprometer. De pronto no funcionó. Sigue otra vez, este tiene más conciencia y también se hace terapia. Entonces uno empieza a ver, ve cómo empieza a conectar con personas diferentes. Claro. Inclusive tu mismo círculo de amigos. Puede ser que ya no te gusten cosas que hacían antes o se desaparecen personas. Ve, me fui del país, ve, no volviste a saber de esta persona porque obedece al cambio interno totalmente, como es adentro es afuera. Caro, ¿y son oportunidades que aparecen o eso también involucraría como que yo toco una oportunidad y se me da? O sea,
porque también siento que nos empieza a distorsionar la sensación de que no hay que accionar, como que todo nos empieza a llegar y sí, pero hasta qué punto o cómo puedo integrar el hecho de buscar, accionar, ponerme en la tarea con se empieza a presentar lo realmente oportuno para mí o lo que empieza a hacer juego con esta nueva realidad o con esta nueva sanación o creencias, etcétera. Total, Ani, que mira, la gasolina del universo es la acción. Sin acción, literalmente nos morimos. ¿Por qué? Porque es que, a ver, hagamos una prueba. Elijamos estar acá sentados. Yo ya no me voy a parar de esta silla, ya. Acá me quedé. O sea, literalmente me voy a morir. Entonces, el universo tiende a la acción, al cambio. Mira que inclusive hay personas que no se mueven por ellas mismas y no dejan un trabajo y las echan del trabajo. O no dejan una pareja y la pareja los deja por otra persona. O últimos llamados, enfermedades muy complejas, ¿cierto? Porque digamos que no he visto lo que he tenido que ver de mi propia vida. Ahora, es muy importante también que entender que si yo tengo un problema con la acción o no, que esto es algo que está muy oculto en muchas personas y realmente no lo saben. Claro, es que yo me quiero mover, pero yo procrastino todo el día. No me provoca, no quiero. Hay un problema importante con el movimiento. Significa que un ancestro atrás tuvo un movimiento y Le está fue unido a la mal. muerte. ¿Cómo así, Caro? Perdón. ¿Cómo así que Bueno, está unido a la muerte? muy bien. O sea, atrás en tu árbol transgeneracional, algún ancestro, ponle un tío abuelo, estaba en el campo y estaba con un caballo y estaba trabajando porque quería sembrar una cosecha nueva para vender. Y resulta que el caballo lo mató, no sé, de una patada lo mató, se desbocó el caballo o algo pasó y el tío abuelo murió muy joven con eso. ¿Qué se registra en tu sistema tu operativo y en tu base de Peligro. datos? Peligro. Mira, esta persona quiso emprender, trabajó en esto y aquello y se murió. Entonces, acá esta generación que no le guste trabajar. Entonces, imagínate tan bonito, o sea, que no les gusta trabajar y uno cree que no le gusta trabajar porque es decisión propia, pero tu inconsciente te está tirando ese mandato. Entonces acá te está salvando la vida al inconsciente al no trabajar porque te está diciendo, te tengo que salvar la vida, no lo hagas, eso está unido a la muerte. Entonces por eso es tan importante mirar, por ejemplo, yo temas de movimiento y de acción he descubierto en mi árbol, lo que tú quieras. Entonces me ha tocado trabajar mucho en ese aspecto y obvio me llegan consultantes. Inclusive en las sesiones yo hago algo que se llama test muscular, hacemos una prueba de conexión con el inconsciente donde la persona se mueve y hay personas que ni se mueven. O sea, es tan fuerte, digamos, ese mandato y ese patrón negativo en el sistema que no se pueden mover. Entonces es bonito porque yo me doy cuenta, wow, hay que trabajar mucho acá. Pues no, ¿por qué no te mueves? No, tu inconsciente no te deja. Entonces en un negocio no se va a poder mover. Entonces para tomar una iniciativa no se va a poder mover. Entonces el día que tenga que dejar al esposo o a la esposa, va a preferir que la persona se muera O y lo tome la deje. decisión o lo deje a que ellos tomen la decisión. Entonces esa es la inacción. Entonces mira tan Profundo, que uno a tan veces cree que profundo. simplemente soy una perezosa. Sí, como simplemente o te latigas o puedes juzgar a alguien. Es un vago, es la vaga de la familia, se gastó la fortuna de toda la familia, o es el vago de la familia y tiene a los papás así o así. Sí ves, pero realmente hay un mandato que no puedes hacerlo, realmente. Entonces, ya hay que ser muy valiente por identificar eso. O sea, realmente Uf, cuando uno total. se trabaja internamente, uno decir, ¿será que yo tengo? Por eso yo les decía, hay creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. Imagínate, ¿quién se iba a imaginar algo así? Caro, yo quiero saber si tú crees en el karma. El karma es como esto que si hago algo malo, también me va a pasar algo malo. Se me va a Se me va a devolver. devolver. ¿Qué dices tú? Pues como que... Creo que es en la India, o no, pues no sabría decirles sí es en la India, que hablan mucho del karma y del dharma. El karma es el negativo, ujú. me pasan cosas malas, hice cosas malas atrás o lo hizo un familiar y hoy yo lo estoy pagando, y el dharma es cuando yo ya estoy más sanito y estoy viviendo una vida más liviana, digamos, de traumas o dramas como tal.
Yo pienso que el karma sí existe, sin embargo, no que somos víctimas o que es ajeno a nosotros. O sea, como que el karma que nosotros podemos estar experimentando tiene que ver con nosotros, así no lo entendamos. O sea, así haya una dimensión en que nosotros no entendamos eso, pero tiene que, no. Siempre creo como en la acción-reacción, no hay nada que a ti te pase que tú no lo estés pagando o compensando. Entonces, claro, entonces que si me asesinan acá, entonces en el pasado, ¿qué? Posiblemente fuiste un asesino, pues por ponerlo como en términos más gráficos. Pero cuando uno vive como, me gusta vivir desde ahí porque uno siente como que hay justicia, no como que yo soy bueno y me pasan cosas malas, Ajá. no, hay un porqué y un para qué. Así tú no lo entiendas, existe. Que no va solo en lo que uno hace, sino también en el pasado y eso que hemos estado hablando que viene desde... O sea, yo puedo traer un karma de un antepasado. Sí. ¿Qué tan teso? Porque si yo me estoy enfocando en ser una buena persona y estoy haciendo el Sí. bien, pues como que eso que hablabas de que hay una justicia, logro comprender, pero también me hace ruido como que si yo en esta vida estoy siendo mi mejor versión o un buen ser humano, ¿por qué pago cosas de pronto de mi árbol, cierto? O sea, como cosas que yo, entre comillas, podría ser ajena. Claro que no soy ajena, pues, por todo lo que nos has venido comentando, pero Sí, total. Es una frustración y una impotencia que uno dice, pero ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver con esto o aquello? Y bueno, hay un poco de consuelo en creer que nosotros, digamos, tenemos la responsabilidad de empezar a cambiar la información. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos de dónde venimos, de nuestros padres, ellos de sus padres, ellos de sus padres, es una cadena Total. tan hermosa, es un árbol tan grande, tan enorme, que uno no entiende cómo puede heredar esa información. Ahora, hay dos posiciones para hacerlo. Desde decir, si heredé esto me corresponde, no sé cómo y lo voy a transformar, o obviamente el que adoptamos todo el tiempo. Porque a mí, porque me pasan estas cosas, que Más obviamente. víctima. Te voy a poner un ejemplo. Vas en la calle estrenando un carro y te lo vuelven nada y te lo chocan o lo que sea y no te pasó nada, al menos. Porque a mí, pero si yo soy buena persona. Y hay algo, y aquí quiero hacer una precisión, Ani, súper importante, y es que ser bueno no significa ser espiritual, porque confundimos mucho eso. Es que yo soy buena persona y muchas personas, por ser buenas, permiten que abusen de ellas psicológicamente, económicamente, físicamente. Entonces ponemos en la bondad y en el amor y en darnos al otro comportamientos que son nocivos realmente en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo sé que soy mi mejor versión? Lo dudaría de que uno pensar de que ahorita soy mi mejor versión. Digamos que es algo que uno dice, bueno, estoy como en ese, puliéndome, ¿cierto? Puliéndome en eso y adicionalmente que sí, porque vamos a hablar de, imagínate esto más difícil de comprender. Tengo un hijo y nace con una enfermedad congénita bien compleja. No, y de qué culpa tiene un bebé Ay, de que esto pase. Imagínate la impotencia de unos padres sentir eso, o sea, eso debe ser un dolor horrible, no me lo puedo imaginar. ¿Y de dónde viene eso? Entonces, si entendemos que eso viene de atrás, no es que estemos pagando karma, sino que yo pienso que hay que cambiar la palabra, pagar por solucionar cosas que han quedado atrás inconclusas. ok. Pienso que es como nuestro Lo rol hace un poco más, solucionar eso. pues suena un poco Sí, más solucionable, como más sí, alentador. sí, que pagar una condena total. No, no, sí, no, es solucionar. Es como un reto, es un desafío que tienes que solucionar. eso así. Tengo un montón de cosas por solucionar. Así. Y Vamos, nosotras estás grabando un en Que episodio. shock. siento que todos, porque obviamente cuando uno abre un camino de conciencia y de reconocer las cosas es muy diferente porque ya no se convierte en, es como cuando uno dice, ya no tengo un patrón sino una lección. Ya el sanar y el hacerse cargo y el despertar hace que uno ya sea una lección, realmente trabajar en eso, o si pues lo quiero ignorar y hacer como si nada pasara, que es una opción. Pues yo puedo decir,
ah, no, pues yo quiero vivir así, vivo como vivo y se lo dejo a mis hijos, encárguense en ustedes, pues también es una posibilidad. Sí, Sin embargo, siento que cuando uno hace conciencia, abre un campo muy diferente a la vida de uno y es como, de verdad, hay que abrirle camino a sanar esto, más que todo por el bienestar de uno. Porque, por ejemplo, para uno de los pilares de mi vida es la tranquilidad. Y pues a mí, el no de pronto sanar y hacerme cargo de cosas que me están haciendo ruido, no me gustaría dejarlas con el tiempo. Porque lo más seguro es que sí sanen o se olviden o queden para otras personas solucionarlo. O mejor me hago cargo de esto para sentirme más tranquila. Pues siento que es mi opción, que es solucionando un poco qué pienso yo sobre la pregunta de si realmente el tiempo cura las heridas. Lo más seguro es que sí, pero ¿qué tanto quiero vivir yo con esta herida? ¿Y por qué? Si puede tener una solución, si puede tener una conversación, si puede tener eh, o una respuesta que me haga sentir más tranquila. Entonces yo siento que no elegiría como que el tiempo pase, sino el vivir la emoción y hacerme cargo. Siento, Majo, que finalmente reúnes como esa parte que estamos tratando de resolver hoy y que yo creo que ha sido como demasiado fluido la manera en que lo hemos estado tratando, pero que en resumen ambas partes siempre van a estar como unidas o ancladas. No sé qué opinas tú, Caro, como que igual el tiempo va a estar transcurriendo y tú eres quien decide si quieres sanar o no y si te haces cargo o no, pero aunque pueda sentirse como más liviano, va a estar debajo de la alfombra, o sea, como que la sanación no es verdad, no es profunda o no es completa. No sé qué opinan de eso, como que no es el tiempo solo. Finalmente me corresponde hacer una conciencia acerca de lo que me está sucediendo. Yo siento que uno llega a esta pregunta desde temas un poco más superficiales, como que el tiempo me sana el dolor que siento en el corazón de que terminé con mi novio. De pronto, ¿qué hay más profundo en ese dolor? ¿Cierto? Como por qué se acaba esta relación o por qué estoy repitiendo este tipo de hombres que son tan similares todos, pues por ahí dicen la misma, pero con el pelo se lo tintura de otro color, pues como estoy realmente sanando algo más profundo que simplemente tener pareja o hacer una vida que desde por encima es como lo convencional, ¿cierto? Entonces, finalmente siento que está ligado, como el tiempo puede hacer que las situaciones se sientan más livianas, pero realmente es uno el responsable. No sé si quisieran darle cierre de alguna otra manera a esto para que podamos seguir con la finalización de nuestro episodio. Caro, ¿quieres decir algo más sobre esta pregunta que nos hicimos hoy? sí, creo que tenemos una oportunidad valiosísima y es que tenemos conciencia, o sea, como pudimos despertar la conciencia, al menos en esta vida, entonces hay que aprovechar eso y, y tener la, digamos, la valentía de asumirlo y de decir, bueno, haré lo mejor que pueda sin obsesionarse, porque también uno tiende a caer en la obsesión de tengo que sanar, les digo porque a mí me pasó, es una obsesión, es un afán, es como una desesperación y siempre invito a las personas no lo hagan así, o sea, háganlo desde la calma, desde la tranquilidad, porque, o sea, sanar todo es imposible, porque el universo es tan complejo, entonces haz tu pedacito, dona tu tierra, trata de que tu vida sea mejor. Yo pienso que es lo más importante. Y en eso de que tu vida sea mejor hay que decir no y hay que entender que el tiempo no cura las heridas del todo, sino que las tenemos que sanar nosotros. Porque si no nos encargamos nosotros, si no somos protagonistas de nuestra propia vida, siempre la van a vivir otras personas por nosotros y a eso no venimos al mundo. Sí, Vinimos fue a hacer. es verdad. Y bueno, Caro, muchas gracias. Como vieron al principio del episodio, nosotros siempre damos una herramienta. Esta vez hubo cambios y Caro nos va a acompañar con la herramienta. Nos trae una herramienta muy linda, nos trajo un regalo muy lindo que es una velita. Se las voy a mostrar. Está por acá y viene con una piedra que la tiene Caro. No, a ver si quieres de la muestra. ¿Quieres muéstrala? Es una amatista, Sí. ¿cierto? Y viene con Un una cuarzo piedrita, amatista. es un cuarzo amatista
Y la herramienta tiene que ver con esto, con estos dos elementos que ven acá. Y Caro nos la va a compartir. Así es, Majo. Bueno, es importante que cuando queramos hacer un ejercicio de intencionar algo por lo que yo crea que yo quiero mejorar, que yo quiero sanar, que yo ya quiero dejar ir en mi vida, entonces elijamos, digamos, una herramienta, un cuarzo del color que a ustedes les guste. En este caso, escogimos la amatista, que tiene que ver con el chakra mental, con el enfoque, con la visión, con la capacidad de visionar lo que quiero para mí. Entonces, siempre cojan cualquier vela que ustedes tengan a la mano, cualquier fuego, cualquier luz, cualquier lamparita inclusive. Y lo que vamos a hacer es poner la intención, vamos a escribir unas palabras de lo que yo quiero para mi vida, que esté centrado. Por ejemplo, tiene que ver en términos de trabajo, deseo un trabajo así, con estas características, que pueda tener tiempo para esto, que me sienta compensado. Tiene que ver con la pareja. Quiero una pareja así, que me ame en este aspecto, que se haga responsable de sí, que tenga la capacidad de empoderarse. Entonces, con la cartica leemos y ponemos la intención, tanto en el objeto, que sea la piedra que escogieron, y vamos a hacer como la lectura de ese párrafo como tal. Todos los días hasta que sientan que lo puedan hacer. Pueden hacerlo 21 días si quieren, pueden hacerlo 10 días, o sea, lo que les nazca, y van a ver cómo se empieza a transformar el patrón negativo que hay detrás de que eso no se ve. Qué lindo, Caro. Muchas Gracias, gracias por esta Caro. herramienta, por esta vela tan hermosa, la amatista. Con todo el gusto y con todo el cariño. Caro, en nuestros episodios siempre les pedimos a nuestros invitados que nos compartan su propia manera de volver a casa, pensando el volver a casa como centrarnos, sentirnos un poco más en nosotros mismos, en tranquilidad, como volver a mí. ¿Qué haces tú para volver a casa? Justo en estos días he estado muy como recogida, como en mí, como necesito espacio para mí sola. He tenido muchísimo movimientos afuera. Entonces lo que hago es como estar en mi camita, con cobijita, y leerme un buen libro. Un libro que me encante realmente, que yo diga, este libro me conecta, este libro me ayuda a despertar conciencia, o verme una película también, muy chévere, siempre como estar en esos espacios y darme como ese mimito, como no sé, sentirme ahí en calorcito de hogar. Y prender una vela bien deliciosa. Ay, qué rico, me Coincido. antojé. ¿Cierto? Coincido. Coincido, yo conocí. Tenemos un regalo para nuestros invitados. El regalo, pues no sé qué sabes porque conoces a Sofi, yo también soy fotógrafa. Ambas ejercemos esta profesión con mucho amor y la trajimos al podcast porque queríamos de un modo agradecerte por tu tiempo, por tu sabiduría, por las palabras y herramientas que nos compartiste hoy. Entonces te vamos a invitar a un reto que tenemos dentro del podcast, donde son 10 minutos, 5 minutos toma fotos Sofi, 5 minutos yo, y es todo es un ejercicio muy cool para nosotras y muy chévere vivirlo también con los invitados, y es como un regalo de parte de nosotras para ti, que es una sesión de fotos. No, ay, qué belleza. Muchísimas gracias. Con Jamás. mucho amor. Solo me hice una cuando tenía 15 años y ya. Ay, bueno, me Sí. encanta. Bueno, encanta. Caro, Muchas esperemos que gracias, te tan gusten. lindas. Y a Este todos. reto lo pueden ver en nuestras redes sociales, @vete para tu casa, tanto en Instagram como en TikTok. ¿Aceptas, Caro? Claro que Claro, sí, porque, pues, encantada. Bueno, Y maravilloso. Caro, ¿cómo pueden encontrarte a ti en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy @coachcaroquintero y en Facebook Carolina Quintero Maldonado. Ay, bueno, Caro, Caro, muchas gracias por estar aquí. A Ha sido un ustedes, placer. chicas. A Gracias por ustedes. tu tiempo. Gracias por abrirme su corazón y este Ay, espacio tan bonito. Gracias, Caro. Ya puedes irte para tu casa, vete para Váyanse tu para casa. su casa. Váyanse todos para su Chao. casa.